Se suponía que Ucrania perdería los cielos. Superados en número, en armamento y equipados con viejos jets soviéticos, se esperaba que su fuerza aérea colapsara en días cuando Rusia invadió. En cambio, Ucrania logró un impresionante revés. No igualando a Rusia avión por avión, sino construyendo un nuevo tipo de poder aéreo desde cero. Una red nacional de drones, armas caseras y aviones de combate occidentales adaptados más rápido de lo esperado. Y ahora, en 2025, ese poder aéreo finalmente está quebrantando a Rusia. Sumerjámonos en cómo Ucrania se transformó de ser un desvalido terrestre a un creciente gigante aéreo, reescribiendo las reglas de la guerra en el camino. Sorprendentemente, cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Ucrania heredó la tercera o cuarta fuerza aérea más grande del mundo, según a quien le preguntes, dividido entre dos ramas del antiguo ejército soviético, la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea. Como nación independiente, poseían 2.000 aviones incluyendo cazas, bombarderos estratégicos y sistemas de soporte avanzados. Todos ellos representaban la cúspide de la tecnología soviética de finales de los 80. En cuanto a números, solo Estados Unidos, Rusia y China superaban a Ucrania en poder aéreo, aunque el rango de China era debatible. Al igual que muchos ejércitos postsoviéticos, la Fuerza Aérea de Ucrania sufrió décadas de negligencia, recortes presupuestarios y la dura realidad de mantener equipos complejos soviéticos sin apoyo ruso. Para 2010 Ucrania había vendido, devuelto o renunciado al 60% de su flota aérea. Esto fue para pagar las crecientes deudas del país o cumplir los acuerdos de no agresión con Rusia, el Memorándum de Budapest, que incluía devolver importantes reservas de ojivas nucleares dejadas en Ucrania por Rusia tras el colapso soviético. Acuerdos que Rusia violaría en 2014. Para ese entonces, Ucrania contaba con cerca de 200 aviones de combate activos, los cuales habían sido mínimamente actualizados desde su configuración original de los años 90. La Fuerza Aérea de Ucrania admitió que la mayoría de sus aviones de combate serán inoperables para 2030, una admisión desalentadora que presagiaba la situación desesperada que enfrentaría Ucrania cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala. Las semillas de la transformación actual del poder aéreo ucraniano se sembraron mucho antes de lo que la mayoría piensa. Cuando Rusia anexó Crimea en 2014 y comenzó su guerra híbrida en el este de Ucrania, los líderes militares ucranianos comprendieron que enfrentaban una amenaza existencial que exigía cambios fundamentales. El esfuerzo de Ucrania por sofocar los movimientos separatistas respaldados por Rusia dentro del país también resultó en la pérdida de casi la mitad de su fuerza aérea en un solo año, reduciendo su flota a poco más de 200 aviones. Fue una de las mayores pérdidas de equipo de la Fuerza Aérea en tiempo de guerra del siglo XXI en ese momento. Además, el resto de la flota estaba dañada o en varios estados de deterioro. Esto desencadenó múltiples rondas de revisiones e intentos de ensamblar aeronaves operativas usando piezas recuperadas. Tras la invasión de Rusia en 2014, la Fuerza Aérea Ucraniana lanzó un esfuerzo improvisado para poner en funcionamiento tantos jets como fuera posible, y convocó al máximo número de reservistas de la Fuerza Aérea, en un intento de hacer que la Fuerza Aérea Ucraniana esté lo más preparada para el combate posible. Más significativo, esta crisis inició el cambio de Ucrania hacia los métodos de entrenamiento y pensamiento militar de la OTAN, lo que luego contribuiría a su éxito en la guerra. En 2020, los mejores activos de la Fuerza Aérea de Ucrania eran 2 brigadas de cazas con menos fuerza, compuestas por aproximadamente 50 Su-27 Flankers equivalentes al F-15C de Estados Unidos. Se estimaba que unos 30 estaban operativos a principios de 2025. La situación era aún más desafiante al considerar que Ucrania no tenía capacidades clave de defensa aérea, como alerta temprana y control aéreo de aviones cisterna de reabastecimiento, terminales de enlace de datos digitales para conectar municiones inteligentes modernas, misiles de crucero aéreos o cápsulas de reconocimiento y orientación. Ucrania no solo tenía aviones viejos, sino que estaba perdiendo capacidades completas que son esenciales para las fuerzas aéreas modernas. La razón de la falta de modernización es un tema complejo que requiere profundizar en la geopolítica y economía prebélica, pero se resume mejor como derivado de pocas fuentes principales. 1. La flota existente del país era aún totalmente de la era soviética y tecnología de origen soviético, que no se fabricaba a nivel nacional dentro de Ucrania, y Rusia se negó a vender más jets a un país que planeaba invadir. En segundo lugar, Ucrania tuvo un pésimo historial diplomático y económico en la década del 2011. Los sucesivos gobiernos alternaron entre posturas pro- y anti-europeas, mientras tenían algunas de las peores tasas de corrupción en el mundo. La escasez de fondos está directamente relacionada con la tercera causa. El presupuesto militar de Ucrania antes de la guerra era mucho menor de lo esperado considerando su tamaño e historia.
Se estima que el presupuesto total del Ministerio de Defensa ronda los 172.000 millones de dólares. En ese momento, Ucrania no podía comprar jets modernos, ya que solo unos pocos de ellos resultarían en que el país estirara su presupuesto, a pesar de vender sus antiguos jets soviéticos. En cuarto lugar, el conflicto entre Rusia y Ucrania hacía que los países de la OTAN, los únicos productores de jets occidentales, fueran cautelosos al vender aviones modernos a Ucrania. Después de 2014, Europa evitó provocar a Rusia debido a su gran dependencia de las exportaciones de gas ruso, entre otros factores. Irónicamente, un informe del Consejo Atlántico de 2021 sugirió que mantener débil la Fuerza Aérea Ucraniana por falta de actualizaciones era una razón clave para la continua agresión rusa hacia Ucrania. Ucrania enfrentaba un dilema. Las mejoras podrían disuadir a Rusia de atacar, pero el país era demasiado pobre para adquirirlas. Firmar acuerdos militares con la OTAN, que llevaría años, podría provocar un ataque ruso. Sin embargo, para febrero de 2022 todo esto se volvió irrelevante cuando Rusia atacó de todas formas, dando un giro inesperado a la historia. La Fuerza Aérea Ucraniana se vio superada en armamento y número por un margen de 9-1 en términos de aeronaves operativas. Rusia también pasó las últimas 2 décadas mejorando los diseños soviéticos, dando como resultado aviones una generación completa por delante en electrónica, sistemas de navegación y rendimiento. En teoría, se espera que el plan de guerra ruso logre la superioridad aérea rápidamente. En cambio, Ucrania esencialmente eludió por completo el camino tradicional hacia el poder aéreo. En vez de intentar igualar a Rusia avión por avión, Ucrania se enfocó en controlar su espacio aéreo mediante una tecnología emergente, los drones. La transformación comenzó con desesperación y creatividad en igual medida. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, el país utilizó drones donados y dependió en gran medida de la importación de tecnología y su pago a través de donaciones de la OTAN. Años después en la guerra, el país está en camino de producir 45 millones de drones este año. Reflexiona sobre esa cifra. 4 millones de drones en un año significa que Ucrania estará fabricando más de 10.000 drones cada día. Ucrania creó una red distribuida de más de 500 proveedores que van desde grandes empresas hasta talleres de garaje literales. Todo bajo la presión de bombardeos diarios y amenazas crecientes de Rusia. No son contratistas de defensa tradicionales en instalaciones costosas, sino empresarios, ingenieros y voluntarios que establecen líneas de producción en sótanos, edificios abandonados y fábricas improvisadas. Uno de los primeros impulsos para la deslucida Fuerza Aérea fue vista en primera persona o drones de vista en primera persona, que funcionaban como unidades de control aéreo de corto alcance para proporcionar superioridad aérea limitada cerca del suelo. Fueron importados a Ucrania tan temprano como en junio de 2022 por la unidad militar voluntaria Signum. Después de eso, los drones se convirtieron en símbolos de la ingeniosidad ucraniana. Mes a mes, los drones vista en primera persona kamikaze se tornaban más eficaces o adquirían una nueva función que complementaba o reemplazaba a las fuerzas aéreas convencionales y a la infantería mecanizada. Rusia desplegó drones similares, desatando una competencia para lograr la próxima gran mejora en drones vista en primera persona, para superar contramedidas, mejorar la fiabilidad o dar más golpe. La constante presión impulsó la industria nacional de drones generando pequeños proveedores, tratando de superarse entre sí o uniendo fuerzas para brindar un mejor producto a las fuerzas ucranianas emergentes. Esto provocó un gran pico de producción. Para inicios de 2024, Ucrania producía cerca de 20.000 drones vista en primera persona mensualmente. Para finales de ese año, aumentaron a 20.000 mensuales. Esto representa un incremento de 10 veces en la capacidad productiva en menos de un año, un crecimiento sin igual en la época actual. El impacto táctico de esta revolución de drones ha sido devastador para las fuerzas rusas. Los drones vista en primera persona ucranianos, con un costo de $2.000, pueden destruir tanques rusos valuados en millones de dólares. Pero las implicaciones estratégicas del enfoque de Ucrania, basado en drones, se extienden mucho más allá de las victorias individuales contra objetivos pequeños como tanques o infantería. Los drones de corto alcance eran solo una solución temporal. Los drones de largo alcance, como el Bayraktar TB2 turco, aclamado como el salvador de Ucrania al inicio de la guerra, reducirían la dependencia de Ucrania en una fuerza aérea tradicional. Para respaldar esto, solo basta con observar una notable estadística. Para inicios de 2025, los drones causaron del 60 al 70% del daño y destrucción al equipo ruso. La potencia aérea improvisada de Ucrania fue más efectiva para degradar las capacidades militares rusas que las fuerzas tradicionales. Esto se atribuye en gran medida a que Ucrania pudo expandir sistemáticamente el alcance geográfico de sus operaciones, creando una serie de logros de referencia. Esto provocó que la guerra se adentrara gradualmente en territorio ruso.
Los primeros drones ucranianos de largo alcance, como el UJ-22, podían alcanzar objetivos a 500 millas de distancia, un alcance que permitía ataques a instalaciones militares cerca de la frontera rusa, pero dejaba la mayoría de la infraestructura estratégica de Rusia fuera del alcance ucraniano. Para 2024, ingenieros ucranianos extendieron el límite a más de 600 millas, permitiendo ataques a objetivos en territorio ruso tradicionalmente seguro. Esto permitió a Ucrania atacar persistentemente depósitos de municiones y líneas de suministro vitales desde el norte y este del país hasta el frente. Esto implicaba que Moscú estaba al alcance de ataques de largo alcance y los ocurridos en agosto y septiembre en la región de la capital generaron gran revuelo entre funcionarios de la OTAN. La amenaza de Ucrania a la capital rusa incentivó a la OTAN a permitir el uso de costosos y devastadores misiles de largo alcance fuera del territorio ucraniano. De repente, enviar misiles Taurus alemanes a Ucrania significaba que ahora podían apuntar a infraestructura vital reforzada como puentes y refugios, ya que el Taurus es una de las pocas armas que pueden perforar objetivos endurecidos. Efectivamente, cada mejora en las capacidades de los drones ucranianos fortalecía la confianza de la OTAN de que su inversión en Ucrania era una forma directa de derrotar a Rusia, más que solo ganar tiempo. Pero el verdadero avance llegó cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló en 2025 que los drones producidos a nivel nacional ahora podían ser operados desde un rango de 2.000 kilómetros, cubriendo esencialmente todo el territorio ruso donde existen objetos estratégicos, ya que más allá solo se encuentra la selva y el bosque siberiano. La operación Telaraña, planificada durante 18 meses por la inteligencia ucraniana, tuvo como objetivo atacar bases rusas con 40 bombarderos estratégicos ubicadas hasta a 3.000 millas de distancia. Fue una tarea monumental. Los drones de corto alcance fueron contrabandeados en camiones, lanzados usando Internet y guiados por inteligencia artificial e inercia en las últimas millas hasta el objetivo, permitiendo que toda la operación se realizara sin ser detectada por Rusia. La batalla de Telaraña fue un punto de inflexión en la guerra, ya que Rusia perdió una parte importante de sus sistemas de entrega de armas nucleares de un solo golpe. Para un país que no tenía misiles balísticos intercontinentales, antes considerados la única forma de apuntar a complejos militares lejanos sin ser detectado o enfrentar represalias. La campaña de drones de largo alcance de Ucrania también ha revelado otro aspecto de la guerra económica que se relaciona con el éxito de pequeñas unidades móviles sobre el despliegue de una flota de aviones. La campaña de ataques con drones de Ucrania, a principios de 2025, se centró en la infraestructura energética rusa y eliminó alrededor de 1/10 parte de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Esto implicó que Ucrania había logrado atacar estratégicamente las bases económicas del aparato bélico ruso. Una serie de ataques con drones ucranianos a al menos 8 refinerías rusas, depósitos de petróleo, estaciones de bombeo y puertos de exportación de petróleo y gas sugiere una campaña bien planificada para desmantelar sistemáticamente la infraestructura energética de Rusia. Las cifras de producción de drones son aún más impresionantes al analizarlas en contexto. En 2023, Ucrania produjo cerca de 80.000 drones en todas las categorías. Para 2024 había aumentado a 2 millones de drones, pero las proyecciones de Ucrania para 2025 preveían más de 5 millones de drones producidos y adquiridos ese año, sugiriendo que la industria, creada de la nada, más que duplicaría su crecimiento anual. Para poner esto en perspectiva, la OTAN normalmente adquiere solo cientos de misiles anualmente, o miles en años excepcionales. La diferencia de escala es un cambio de paradigma fundamental de la fabricación de precisión de sistemas costosos a la producción en masa de armas prescindibles pero altamente efectivas. La integración de inteligencia artificial en sistemas de largo alcance representa un avance significativo en las capacidades bélicas. Durante los bombardeos estratégicos, los drones que pierden comunicación con los operadores ucranianos cambian automáticamente a navegación guiada por inteligencia artificial en rutas preprogramadas. Al llegar a sus objetivos designados, los sistemas de inteligencia artificial identifican tipos específicos de aviones, calculan ángulos de ataque óptimos y activan cargas explosivas sin intervención humana. Este nivel de complejidad permite a los drones ucranianos completar misiones estratégicas con mínima supervisión, reduciendo enormemente los costos operativos y los riesgos de cada ataque. Las mediciones del impacto estratégico evidencian el éxito de Ucrania en redefinir la guerra a larga distancia. Rusia lanzó más de 19.000 misiles y más de 14.700 drones de ataque unidireccionales contra objetivos ucranianos desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2024, representando un gasto masivo de recursos con un efecto estratégico limitado. En contraste, los pocos drones de ataque a larga distancia de Ucrania lograron un impacto desproporcionado al apuntar a infraestructuras de alto valor, sistemas de armas estratégicas y puntos de estrangulamiento económico.
La destrucción de un tercio de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia en un solo ataque fue el colmo, ya que confirmó que Ucrania había desarrollado armamento que Rusia no podía contrarrestar de manera confiable. Ucrania superó su desventaja numérica al crear una nueva categoría de guerra aérea, una que priorizaba la cantidad, adaptabilidad y rentabilidad sobre métricas convencionales como velocidad y capacidad de carga. Sin embargo, Ucrania no descartaba aceptar sistemas aéreos convencionales. Después de todo, los drones no tienen la misma presencia que una flota de aviones de combate que ataca una base militar o arrasa con la infantería mecanizada. Mientras Ucrania revolucionaba la guerra con drones, logró tiempo, presencia mediática y buena voluntad diplomática para influir en la OTAN y obtener paquetes de donación más robustos. La OTAN logró en 2024 el primer envío de F-16S de los Países Bajos, Noruega y Dinamarca. Los pilotos ucranianos se entrenaron durante meses, en el país y en el extranjero, para familiarizarse con los nuevos sistemas. Aunque los F-16 Fighting Falcon realizaron sus primeros vuelos desde aeródromos ucranianos en agosto de 2024, rápidamente se convirtieron en la piedra angular de las renovadas fuerzas aéreas de Ucrania, a pesar de no ser aviones de vanguardia según los estándares de la época. Las aeronaves que Ucrania recibió de la OTAN fueron fabricadas en los años 80 y 90 y recibieron la actualización de media vida o actualización de media vida, previamente a ser considerados para su total desactivación por sus naciones de origen. A pesar de su antigüedad, estas aeronaves aportaron capacidades que la flota soviética de Ucrania no podía igualar. Por ejemplo, las cápsulas ANALQ-131 de contramedidas electrónicas del F-16 fueron invaluables. Estos sistemas interferían y confundían los radares rusos, creando sombras, ecos o imágenes falsas, dificultando apuntar a la aeronave. La efectividad de los F-16 superó incluso las proyecciones más optimistas. El 13 de diciembre de 2024, un joven piloto ucraniano de F-16 logró una hazaña sin precedentes. Derribó 6 misiles de crucero rusos en una sola salida. 4 fueron destruidos usando misiles aire-aire, mientras que, notablemente, el piloto eliminó 2 misiles adicionales usando solo el cañón de 6 barriles M60 y 1A1 del avión. Este logro fue especialmente significativo, dado el masivo asalto aéreo de Rusia, que desplegó casi 200 drones, 93 misiles de crucero y armas hipersónicas Kinzhal. La contribución de Francia, de los cazas Mirage 2000, añadió otra capa a la red de defensa aérea de Ucrania. En marzo de 2025, los Mirage 2000 y los F-16 se desplegaron para contrarrestar un gran ataque ruso que incluía 70 misiles y alrededor de 200 drones de largo alcance. Zelensky elogió a los pilotos de Mirage, que interceptaron con éxito varios misiles de crucero durante este enfrentamiento. El valor estratégico de operar F-16S y Mirage 2000 simultáneamente se hizo evidente para los analistas militares. Al desplegar 2 modelos distintos de aviones, con electrónica divergente, Ucrania podría aprovechar diferentes sistemas de guerra electrónica que operan en diversas frecuencias. Rusia se verá forzada a desarrollar contramedidas más rápidamente, reduciendo su efectividad y permitiendo a la OTAN responder velozmente, actualizando los sistemas. La integración del avión sueco de alerta temprana Saab 340 AWC 890 completó el sistema de defensa aérea de Ucrania. Con un radar avanzado de matriz escaneada electrónicamente en la parte superior del casco, el Saab podría rastrear múltiples objetivos aéreos y marítimos hasta 250 millas de distancia. Esta capacidad abordó una vulnerabilidad crítica de Ucrania: la alerta temprana contra los cada vez más frecuentes y devastadores ataques de bombas planeadoras rusas. Lo que hace tan notable la integración de estos aviones occidentales por parte de Ucrania es cómo Ucrania logró extraer la máxima efectividad de lo que son esencialmente plataformas envejecidas. Los F-16 mejorarían las capacidades de la flota soviética de Ucrania, pero tendrían que reemplazarse en 4 a 6 años según las horas de vuelo acumuladas. Mientras tanto, las ventas militares extranjeras de F-16 a Bulgaria y Eslovaquia ponen el costo de estos cazas envejecidos, de los cuales 90 en alrededor de 200 millones por avión, representando una gran inversión singular. Sin embargo, los pilotos ucranianos lograron tasas de éxito que superan con creces lo que las fuerzas de la OTAN esperaban. Esta transformación ha obligado a los estrategas de la OTAN a enfrentar una realidad incómoda sobre la guerra contemporánea. Las métricas tradicionales de poder militar se basaban en la cantidad de tanques, el nivel de los sistemas de armas y el tamaño de los presupuestos de defensa. Rusia se clasificaba constantemente como el número 2 en las escalas de poder militar global, justo después de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Rusia inició una guerra, no logró capturar rápidamente un país que, según informes, era una sombra de su antiguo yo soviético.
El éxito de Ucrania sugiere que los futuros conflictos serán ganados por fuerzas que puedan adaptarse rápidamente, innovar y escalar la producción de sistemas más pequeños y numerosos, en lugar de depender de plataformas caras y complejas que tardan años en desarrollarse y desplegarse. Este cambio tiene profundas implicaciones que se extienden a algunos de los sistemas militares más elogiados del mundo. Los sistemas avanzados de la OTAN, como los misiles Patriot y los cohetes Mars de alta gama, a pesar de ser impresionantes, han tenido problemas para igualar la rentabilidad del enfoque de Ucrania basado en drones. Al final, Patriot está hecho para lanzar un misil interceptor multimillonario contra un arma balística de miles de millones de dólares, no para derribar drones y bombas planeadoras baratas y abundantes del cielo. De igual forma, los misiles de alto alcance para Marte están limitados por la cantidad que la OTAN puede producir, además de mantener su propio suministro, ya que así se estructuran las donaciones, pues Ucrania no los fabrica. Aún así, los sistemas de despliegue de drones son mucho más baratos que los lanzamientos de largo alcance a Marte y pueden ser desplegados y retirados cuando sea necesario. Probablemente hay menos de 50 sistemas de alto alcance para Marte en Ucrania, siendo una mínima parte en comparación con la cantidad de drones desplegados diariamente por ambos bandos del conflicto. Lo más revelador es cómo otras potencias han respondido a las innovaciones de Ucrania. Estados Unidos inició el programa Replicator, supuestamente para contrarrestar las capacidades de drones y la Fuerza Aérea de China. Sin embargo, la razón real de su existencia está ahí mismo, en el nombre. Replicando el éxito de Ucrania en la fabricación distribuida de sistemas de drones de bajo costo y alto rendimiento. La OTAN estableció un centro conjunto de análisis, capacitación y educación de la OTAN Ucrania en Polonia, invitando a desarrolladores ucranianos a modernizar conceptos militares europeos. Mientras tanto, el Ejército de Liberación Popular de China reestructuró su fuerza de apoyo estratégico en 3 ramas. Eso desarrollaría las mismas operaciones de guerra electrónica con drones que Ucrania ha perfeccionado. Los países que pasaron décadas perfeccionando costosos y sofisticados sistemas de armas, ahora tratan de aprender lecciones de Ucrania, que inició la guerra, enfrenta predicciones de caída en 3 días, y la tendencia no muestra signos de desaceleración con cada nuevo informe de noticias. Ucrania ha usado sus limitadas capacidades aéreas. Al final, Ucrania sigue abogando por más donaciones de aviones de combate y aeronaves. En 2024, Zelensky declaró que más de 120 F-16 serían un buen inicio para cubrir las brechas en la defensa aérea de Ucrania. Para mediados de 2025, la suma de F-16S y Mirage 2000S adquiridos apenas rebasó los 100, y eso fue antes de que Rusia comenzara a usar en masa bombas planeadoras que están posicionadas de manera única para requerir jets y defensas antiaéreas tradicionales para una protección completa. Los países europeos están más unidos que nunca para comprometerse con esa asistencia. Esto da esperanza de que Ucrania forzará a Rusia a negociar la paz o a arriesgarse a más pérdidas de hombres y equipo. Gracias por ver y suscríbete a The Military Show para obtener un análisis más profundo de la geopolítica global.